y enseguida explicamos el tema. Esta es la tarea número 6. Y ustedes me dicen qué ejercicios vamos a hacer. Enseguida voy a hacer una breve explicación teórica, ¿sí? Del paper que están ustedes descargando. El tema es bastante fácil, porque es un repaso de cálculo 1. Lo que se complica son los ejercicios. Derivar en complejos es como derivar en cálculo 1. La única diferencia que ahora ya no tengo X, tengo Z. ¿Cómo se deriva? Igual que en cálculo 1 o cálculo 2. ¿Por qué podemos usar los dos? Si yo tengo mi función en términos de Z, voy a usar derivada de cálculo 1. Entonces voy a calcular f' de Z, f segunda, f tercera. Aquí no le había puesto qué derivada hay que calcular. Hay que calcular f segunda. Entonces, esto voy a copiar. Calcular f segunda. Ya. ¿Sí? ¿Cuándo utilizo cálculo 2? Cuando mi función f de z está en términos de u y b. Entonces, derivadas parciales. Entonces, utiliza cálculo 1 o cálculo 2 según sea el caso. ¿Cómo derivo? Utilizando las tablas de derivación. Entonces, van a ver en su teoría, ahí en algún lugar, para los que están haciendo su cuaderno, que ya me tienen que mandar este fin de semana del primer parcial, por si acaso, para decirles si continúan o no. No sé cuántos están haciendo, me tienen que decir para que yo los habilite. Bueno, el lunes tenemos clases, hasta el lunes yo creo que me pueden cargar. Voy a habilitar el espacio en el Moodle. Les decía, utilizamos las mismas tablas de derivación, solo que ahora nuestra variable ya no es x, sino z. Entonces hay un lugar en la teoría donde dice copiar, dice las propiedades y tablas de cálculo 1. Van a copiar las mismas, solo que en vez de la variable x, ustedes van a poner z. Entonces me explico. En cálculo 1 nos decían derivar x cuadrado, su derivada 2x. Ahora voy a tener derivar z cuadrado, su derivada 2z. Igualito. Eso para cálculo 1. Pero si mi función f de z está en términos de v, tengo que usar derivadas parciales. Eso vamos a ver ahorita. Ese es en la tarea 7. ¿Todos pueden ver la tarea 6? Y que un poquito más se puede agrandar, por favor. Más grande. ¿En dónde está la teoría? ¿En qué tema no me aparece? Tema 3. A ver, voy a buscar de nuevo. Hay un canal que dice tema 3. Y entre ahí está la teoría. En el Teams voy a cargar la teoría y en el Moodle también, pero corregida. Por ahí, a leer, vamos corrigiendo alguna fórmula. Voy a volver a cargar en el Moodle, pero ya corregida. Entonces, pero mejor. Si hay algún error, lo descargo. Sí, es un tema cortito. ¿Los demás lo han podido descargar? Sí, sí, ingeniero. Está, ¿no ve? Sí. Me han hecho dudar. Ya. Sí, yo la corrección a más tardar hasta el fin de semana, si es que hubiese alguna corrección. Ya. Esta es la tarea 6. Son, creo que 3 tareas en este capítulo. No me acuerdo cuántas he puesto. Y esta es nuestra primera tarea, que tendría que ser el lunes, pero este paso no sé si lo logremos hacer. Del ejemplo 1, por favor, ¿qué ejercicios voy a hacer? De cada 2, ya saben, deben de escoger uno. Entre el A y el B, ¿cuál? A. ¿Para qué haga yo? El A. Ya. Ah. Correcto. Un segundo. Estoy colocando para grabar. Tarea. No, ese es el A tengo que hacer yo, ¿no ve? Entonces el B lo tienen de tarea. Entre el C y el D, ¿cuál hago yo? El D. El D. D. El D hago yo. Entonces el C es su tarea. Ya. Entre el E y el F, ¿cuál hago yo? ¿Perdón? El E.
El E. El E hago yo, el D, el F lo tienen de tarea. Como no me va a alcanzar, voy a poner así nomás T. La T es de tarea. No me va a alcanzar para escribir. Ya. Del ejemplo 2, entre el G y el H, ¿cuál hago yo? El H. El H. El H, El ingeniero. H, entonces es el G, es su tarea. Entre el I y el J, J. El J, Inge. J, Inge. entonces el I es de tarea. Y entre el K y el L, El K. I. Ah, no, El L. Y L, ingeniero. L. L. L hago último. yo, El último. L, hija. K. G, H, I, J, K, ahí le había puesto, perdón, es L. K, Inge, el K. L, Inge. L, L. El encargado que decida, No, por último. No. L, L Inge. hago yo. L, Inge. L hago L. yo, entonces el K lo tienen de tarea. Listo. Estoy grabando esto. Y empezamos a explicar. A ver si alcanzamos. Creo que no vamos a alcanzar. Estoy yendo a la pizarra. Esta no es la pizarra. Perdón. Se ha trancado mi pizarra. Ya, un segundito. Me avisan en el momento en que se vea. Ya. ¿Me avisan, por favor, si ya se ve? Se ve, Inge. Sí, ya se ingeniero. Ya, explicamos entonces en general el tema, luego vamos a proceder a leer. El tema se llama derivación compleja. Entonces, nosotros ¿qué derivamos? Derivamos siempre funciones incomplejas. Una función compleja. ¿Qué ha pasado con los micrófonos? Que puede estar en términos de z, por ejemplo, seno cuadrado de z menos z cuadrado. O puede estar en términos de xy. Es decir, así. 2xy menos y veces x cuadrado más y cuadrado, por decir. ¿Sí? Para derivar en términos de z, utilizamos las reglas de derivación que tenemos. F' de z, entonces, derivamos como sabemos, derivada de seno cuadrado, 2 seno de z coseno de z. Menos derivada de z cuadrado, 2z. Resultado, f' de z. Puedo factorizar o puedo reescribir esto como seno de 2z menos 2 seno de z. Si me han pedido la primera derivada. Si me han pedido la segunda, vuelvo a derivar. Y tengo 2 coseno de 2z menos 2. Y puedo seguir derivando hasta donde quiera, ¿no? F tercera, F cuarta. Entonces, derivar de esta forma, fácil. ¿Qué pasa cuando tenemos de esta forma? F de z está dado en términos de xy. Podemos llevar de esta forma a esta. Pero si me piden derivar así tal cual está, lo que nosotros podemos sacar es omega de x y omega de y. Como en cálculo 2.
Si voy a sacar omega de x, dice vaya a la función y derive respecto de x nada más, y esta de constante. Entonces tendré 2y menos y respecto de x será 2x. ¿Sí? Le vamos a poner aquí más un término, más. Algo ha pasado. Más le pondré x cubo, digamos. ¿Sí? Entonces aquí respecto de x más 3x cuadrado. Respecto de y, x está de constante. Tendré 2x menos y. Respecto de y, 2y. Nada más. Entonces, si hago operaciones, aquí voy a tener omega respecto de x, que va a ser parte real, 3x cuadrado más 2y, más y veces, en este caso menos, o puedo poner más y veces, parte imaginaria, menos 2x. Si quiero respecto de y, pondré parte real, 2x más y veces parte imaginaria, menos 2y. En cualquiera de los dos casos, si ustedes se fijan, estoy utilizando las reglas de derivación. Aquí como en cálculo 1 y aquí como derivada parcial porque tengo dos variables. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en este tema? Derivar no, porque no nos interesa, sabemos. Esto es cálculo 1, esto es cálculo 2. Solo que aquí aparece y, por eso es complejo. Aquí tengo z, por eso es complejo. Lo que nos interesa en realidad son tres cosas. Primero, cálculo de límites. Y como ya estoy aprendiendo derivadas, pues tendré que utilizar L'Hopital. Yo ya no voy a explicar la teoría, ¿no? Cuándo se aplica L'Hopital, cuáles son las fórmulas. Eso no, porque eso viene de cálculo 1. ¿Sí? Nosotros vamos a ir directo al ejercicio. En la teoría dice se puede utilizar L'Hopital como en cálculo 1. ¿Sí? Entonces, en el examen habrá alguna pregunta de esto, tal vez no. Segundo, funciones analíticas. No necesitan anotar esto, solo atiendan. Todo esto está en la teoría. Perdón, un segundito. Timbre, 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 timbre. Es el intercomunicador. Perdón. Funciones analíticas. Si recordamos cálculo 1, en cálculo 1 nos han dicho una función es analítica cuando es continua y derivable. ¿Sí? Eso mismo en complejos es lo que nosotros denominamos las ecuaciones. Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann. Ay, creo que he escrito mal. Riemann. Sí, Riemann se escribe. Perdón, Riemann. Pero se lee Cauchy-Riemann. Son dos ecuaciones que deben de verificarse para saber si una función compleja es analítica o no. ¿Sí? Me falta una n, creo. ¿Cuáles son estas dos ecuaciones? Dice así. Si f de z está escrita como u de xy más y veces p de xy, y yo verifico que u respecto de x es igual a b respecto de y que u respecto de y es igual a b respecto de x, ambas son las dos ecuaciones. La consecuencia f de z es analítica.
F de Z es analítica. Y lo tercero que sí entra al examen es funciones armónicas. Ay, me ha olvidado el operador nabla. Eso es importante. Voy a añadir esa teoría. El operador nabla es importante para ustedes. Funciones armónicas. Esta función f de z, así como está, tiene dos partes, ¿no ve? Esta es su parte real y su parte imaginaria. ¿Sí? Esta es la parte real. La parte real y esta es la parte imaginaria. ¿De quién? De la función. Parte real de f, parte imaginaria de f. Y entre ambas son conjugadas armónicas. ¿Qué significa? U es la conjugada de B. Como B es la conjugada de U. Entonces, ya les había dicho, una pregunta del examen viene así. Dada una de estas partes, ya sea U o B. Ojo, esta es la parte imaginaria porque está acompañada de I, pero U y B son reales, por si acaso. U y B son funciones reales. Estas U y B son funciones reales. Pero para la función compleja de variable compleja, U es la parte real de f y B es la parte imaginaria de f. Ambas son conjugadas entre sí. Entonces, en el examen, ¿qué les voy a dar yo? O les doy U o les doy B. Cualquiera de las dos, pero una sola. Y ustedes deben de encontrar la conjugada armónica y construir esta función. ¿Cuándo se puede hacer eso? Cuando la función es armónica. ¿Y cómo yo sé que una función es armónica? Eso han aprendido también en cálculo 2. Cuando se verifica el laplaciano. Laplaciano. El laplaciano, o la ecuación de Laplace, dice, si yo tengo una función real o compleja, en este caso son reales, y se verifica que, por ejemplo, U de XX más U de YY es igual a 0, la consecuencia U es una función armónica. Es armónica, nomás pondremos. Y esto es lo que nos interesa. Y lo otro que vamos a ver, que no lo he adjuntado a la teoría, pero ustedes necesitan, van a utilizar en campos, es el operador nabla. Voy a adjuntar esa teoría. Operador nabla. Que también lo han visto en cálculo 2. El operador nabla tiene este símbolo, ¿sí? Y con este se puede calcular tres cosas importantes que a los de electrónica nos interesa mucho. Gradiente, divergencia y rotor. Entonces, de este tema, lo seguro que va a entrar es función armónica, que es la pregunta larga. Ahora, posiblemente no pregunte en el segundo parcial porque es larga, pero sí en el optativo o en el final. Y pregunte, no sé, un cálculo de límite, alguna función analítica o el operador nabla.
Normalmente pregunto esto, pero es largo el ejercicio. Es largo porque ya les explico. Les doy yo un valor, digamos U o B. Si les doy U, ustedes tienen que encontrar B. Si les doy B, ustedes tienen que encontrar U. Una vez que encuentran, arman la función así, juntándolos, y luego llevan a términos de Z, lo vuelven así. Eso es lo que se hace largo. Y aquí involucra derivadas e integrales. Esto es lo que vamos a ver en este tema. Ese es el resumen. No he puesto operador nabla, creo. Vámonos a la teoría. Aquí está la... Sí, dígame. Los de Cochabamba no hemos llevado nada de eso. Ay, no le creo. No me hagan esto, por favor, De verdad, muchachos. Inge. ¿Y los de Santa No va a Cruz? Santa Cruz, Inge. Tampoco, Inge. No han Tampoco. llevado. Ay, no, sus El notas, no hospital no sé. hemos Ya no visto sé qué vamos a nada, hacer. Inge. Qué barbaridad. Inge, ¿no lo tienen Sí. nuestras notas? Ah, sí las tengo. Ah, no les he pasado, ¿no? No, Inge, No, pásennos, por ¿La nota favor. final? Pero ya las he... Pero ustedes son masoquistas. Quieren ver su aplazo siempre. Sí, Inge, somos Sí, muy dice. masoquistas. y no duele posible. Está bien, Inge. Ya, no me han contestado todavía el jefe de carrera porque él me tiene que dar el visto bueno para subir sus notas, ¿ya? Yo les voy a mostrar antes de subir. Pero en el módulo ya tienen. ¿Nuestras notas finales? No, es que no pongo notas finales. Las notas finales las ven en el sistema. Sus notas. Ya saben cuánto Eso. tienen en la tarea 1, en la tarea 2, en la práctica, en el control, no sé, en todo lo que han presentado. He devuelto. Inge, de mí solo está unos cuantos calificados, después no. No lo he debido mostrar. Ya, esta tarde lo voy a habilitar todito para que vean. Lo único que tienen que hacer es, todo está casi sobre 10, creo que uno está sobre 100 y uno que no le había puesto calificación, que lo he modificado, ya le he puesto nota, por eso les ha debido salir como tarea, pero solamente modificado, que era con nota. Se suma, ya les he dicho, toditas, son 5 notas, por decir, suman toditas, dividen entre 5 y ese resultado que les da multiplican por 0.4. ¿Sí? El examen multiplican por 0.6 y esos dos resultados suman y esa es su nota. Pero si quieren ver, cuando se los paso, es que quiero que me apruebe primero el jefe. Ahora le voy a preguntar, si me lo aprueba esta tarde, les muestro mañana. Y si no, en el peor de los casos, les muestro el viernes, porque yo tengo hasta el viernes para cargar notas. No me puedo pasar del viernes, se cierra el sistema. Entonces, No antes de pasamos cargar, les voy a viernes, mostrar. Inge, pero ayer no pasamos como usted. ¿Perdón? No pasamos viernes, Inge. Pasamos viernes. No, pero se las voy a mostrar, les mando pues, al chat. Ya, Inge. Pero eso es masoquismo puro. Qué barbaridad. Pero bueno, no hay ningún problema, yo les muestro. Sí. Yo tengo hasta el viernes para cargar las notas, pero el jefe me tiene que aprobar de que yo cargue las notas. Entonces esta tarde le voy a preguntar si ya estoy autorizada y les muestro. En realidad lo que yo les tengo que mostrar es el examen que todos han visto, o los que han querido ver y los que no han querido, bueno, y todas sus demás notas están. Voy a verificar porque algunas de sus compañeros me dicen yo veo algunas y otras no. No he debido devolverlas porque solamente las pueden ver cuando las he devuelto. Si no las devuelvo, apareces como si no hubiera calificado. Entonces yo he calificado todas, pero solo los tengo que devolver. Y eso es visualiza para el estudiante nada más. Entonces, me hace recuerdo, por favor, el encargado. Mañana, si es que no les he mandado hasta mañana, mañana me dice, no, nos ha mandado y les mando mi planilla. No hay ningún problema. De nota final, ¿sí? Está Esa es mi bien, Inge. planilla, de nota final. Porque si les muestro mi cuaderno de seguimiento de toda una hoja no van a entender nada, porque está ahí tarea 1, tarea 2, práctica 1, taller, ejercicio en aula, es un montón de cosas. Entonces, nota final nomás. 1, digamos 30, 2, 70, 3, 80, qué sé yo. Así. La planilla final. La que se carga en el sistema. ¿Ya? Entonces, me hace recuerdo, por favor.
Sí, no les mando hoy, hasta mañana. Por favor, la planilla, ese ratito saco una captura de pantalla y les mando. Ya, les decía, este es el tema. Quiero ver si no, así les había puesto. Pensé que me había olvidado poner el operador NAVA. Aquí yo me he equivocado, esto voy a corregir. Es el tema 3. Lo que pasa es que el anterior semestre este era el tema 4. Pero en este semestre es el tema 3. Entonces esto yo lo voy a corregir y corregido ya les he dicho que lo voy a mandar al Moodle. Eso lo corrijo este fin de semana. Este es el tema, aquí vamos a poner un aditivo, por si acaso es el tema 3. Y todo lo que les he explicado está aquí en resumido. Alguien me escribió y me dijo, ¿me puede pasar el Espinosa Ramos? Yo no sé cómo se los puedo pasar, pero ustedes sí deberían poderlo descargar de el internet. Y en el solo sale de la experiencia, solo sale su libro de cálculo, en todo por YouTube, por Google, por todo sale solo libro de cálculo, no variable compleja. ¿Estás seguro? Pero en Santa Cruz, ¿de dónde me está hablando? Santa Cruz, Cochabamba. Santa Cruz le muestra mi historial si quiere. Ya. En Santa Cruz, pero no puede salir, debe de haber el libro. Entonces, se vende como pan caliente los de Espinosa Ramos. Cuesta 50 pesos. Aquí venden hasta en el mercado Lanza. Los que son paseños conocen. Pero en Santa Cruz, bueno, no sé dónde. Pero yo no sé cómo les puedo pasar. Es que yo tengo el libro en físico. Tal vez les podría pasar fotos, pero de todo el tema no creo. No sé cómo podría pasar. Voy a averiguar yo. Bueno, es que yo estoy suscrita. ¿Ya han visto en las bibliotecas virtuales? Sí, hija, no hay. ¿Ni en el de la EMI? En el de la EMI yo busqué en la biblioteca virtual y no me aparece. ¿Cómo les puedo pasar? El Espinosa Ramos, de variable compleja. ¿Han probado con el Shaun? Variable compleja de Shaun, ese sí se puede descargar. Lo que pasa con el Espinosa Ramos es que no tiene el SBN, tal vez por eso no está en el internet. El registro de libros. El Shaun, pero sí, esa es una colección grande. A ver, déjenme averiguar cómo hago para pasarles. No sé cómo. No tengo ni idea. Voy a averiguar. Yo estoy suscrita a descarga de libros. Entonces, tal vez por eso yo puedo ver. Entonces, si yo lo puedo descargar, pues se lo envío el link, no hay problema. Y si no, voy a consultar a ver cómo puedo hacer. Ya para... No, su nomenclatura es un poco complicada por si acaso, pero... Por eso yo de ahí saco un resumen. De ahí y del Shaun. Vean también el Shaun por si acaso. Variable compleja de Shaun. Este sí se puede descargar, Inge. Ya, ese también lo pueden usar, ¿sí? Tiene pocos ejercicios, pero es la misma teoría. Tiene ejercicios resueltos y ejercicios propuestos, ¿sí? Lo pueden usar, ¿sí? Supongo que no ha podido descargar por eso, porque el Espinosa Ramos, todos los textos de este señor, no, pero me dice que los de cálculo sí puede. Qué raro que no pueda este, entonces. No tienen SBN, pensé que era por eso, pero si los de cálculo puede, no sé por qué no puede el de variable. Déjeme averiguar, por favor, y me hace recuerdo. A ver cómo les puedo pasar, o si hay un link donde esté el texto. Voy a ver en el internet este fin de semana, pero quiero de una vez librarme de las notas. Bien, empezamos. Derivación compleja. Introducción. La derivada de una función compleja de variable compleja se define exactamente de la misma manera que en el caso del campo real, o sea, como en cálculo 1. ¿Y qué era una derivada en cálculo 1? Era un límite. Aquí está, fíjense igualito, es un límite. Por lo cual, para derivar funciones complejas se utilizarán las mismas propiedades, métodos y tablas de derivación del campo real, pero adecuando la variable de x a z. Eso cuando la función está en z, por si acaso. Definición. Si f de z es unívoca en alguna región R del plano z, la derivada de la función está definida como
Si ustedes se fijan en su cuaderno de cálculo 1, ¿sí? Dice y' es igual al límite cuando h tiende a 0. H es un incremento de la función incrementada en h menos la función propiamente dicha sobre el incremento. Es lo mismo en complejos, solo que ya no tengo h, digo incremento de z. Si el límite existe, independientemente de la manera como el incremento tienda a 0, en tal caso decimos que f de z es diferenciable en z. Propiedades. Si ustedes revisan estas propiedades, son las mismas que de cálculo 1. Sean f y g, dos funciones, pero ahora que van de complejos en complejos. Funciones complejas y k una constante compleja. Entonces verifica que si w es igual a f de z, la derivada de w respecto de z es 0. ¿Sí? O sea, cuando estoy evaluando en 0, se va a hacer 0. Para el producto, k por f de z, se sale la constante, se deriva la función. Para la suma, la derivada de una suma es suma de sus derivadas, etc. En la primera, bueno, enseguida les voy a explicar la primera. Para el producto, para la división. Acá hay que aumentar dos fórmulas. Ahorita les voy a explicar por qué. Hemos visto dentro de las operaciones en complejos que teníamos suma, resta, multiplicación, división. Pero teníamos producto escalar, producto vectorial. Entonces, si me voy a la pizarra, aquí sí les voy a explicar. Esta pizarra no necesita copiarla, solo es para efectos de explicación. En cálculo 1 nos han dicho si yo tengo mi f de x igual a u por b, u de x por b de x, producto, mi f' de x, ¿qué cosa era? El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esto es en cálculo 1, ¿se acuerdan? ¿No ve? Derivada de producto, cálculo 1. En complejos, ahora mi función es f de z, que va a ser u de z por b de z. La fórmula no cambia. F' de z, primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero este es producto normal. Producto. Pero en complejos tenemos producto escalar y producto vectorial. Esas fórmulas no tenemos en cálculo 1. ¿Cómo van a ser? Se adecúan. Si yo tengo f de z, que es u escalarmente b, o yo tengo f de z, que es u vectorialmente b, ¿sí? Igual son productos, entonces esta fórmula sigue valiendo. Este es el producto escalar y este es el producto vectorial. ¿Cómo se va a derivar? Casi nunca se utiliza así. ¿Qué es lo que hacen? Se saca el producto escalar o el vectorial y se deriva recién eso. Pero si ustedes quisieran una fórmula de derivación, se deduce de acá. Yo quiero f' de z. Está también en su teoría, ahorita lo vamos a ver. F' de z, ¿qué va a ser? Derivada del primero, escalarmente el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, escalarmente el segundo derivado. Si yo tengo el producto vectorial y quiero derivar, derivada del primero vectorialmente el segundo, más el primero vectorialmente el segundo derivado. Es la única diferencia en tablas. ¿Sí? Que casi nosotros no aplicamos.
y está también acá en la teoría. Dice tablas de derivación. Aquí ustedes van a agarrar su cuadernito de cálculo 1 o sus formularios, lo que tengan, el formulario que les he mandado también, y van a copiar las tablas de derivación adecuando la variable. Es decir, en el formulario que les he mandado, por ejemplo, dice si y es igual a seno de x, y' es coseno de x. Ustedes van a poner, si f de z es igual a seno de z, f' de z es coseno de z. Nada más. Derivadas de orden superior. Si W dice es una función compleja y además es analítica en una región R, su derivada está dada por f' de z o b' de z o la derivada de b respecto de z. De manera análoga a cálculo en el campo real, la derivada de orden superior será la derivada de la derivada. Se sobreentiende que cada una de las derivadas serán analíticas, o sea, continuas, y siempre se podrá derivar en la región R para poder hallar la siguiente derivada. O sea, si yo quiero la segunda, dice tengo que derivar la primera. Si yo quiero la tercera, tengo que derivar la segunda. Y así hasta la derivada enésima. Y estamos en el ejemplo 1. Como no vamos a alcanzar, prefiero avanzar la teoría. Ya hemos escogido, aquí dice, dadas las funciones, calcular las derivadas pedidas. Lo primero que habíamos visto, o que les decía que íbamos a ver, era la regla del L'Hopital. ¿Qué dice la regla del L'Hopital? Recordando cálculo 1. Dice, puedo usar derivadas para calcular un límite que tiene forma indeterminada, siempre y cuando esta forma indeterminada sea del tipo 0 entre 0 o infinito entre infinito. Entonces dice, sean f y g analíticas en una región que contiene el punto z sub 0. Y supongamos que f en z sub 0 es igual a g en z sub 0 igual a 0. Pero g' en z sub 0 sea distinto de 0, o sea, solo el numerador es 0. Entonces la regla del L'Hopital establece que yo puedo sacar las derivadas hasta que se levante la indeterminación. Entonces el límite, bueno, aquí he puesto f', ¿no? No necesariamente va a salir en f', puede ser en f segunda, f tercera, f cuarta, etc. En caso de que f' en z sub 0 igual a g' en z sub 0 igual a 0, la regla puede extenderse y también se puede hacer modificaciones adecuadas para todas las indeterminaciones. ¿A qué se refiere esto? Me voy a ir otra vez a la pizarra porque como no han llevado muchas cosas, yo ya no sé, pues. Voy a tener que incrementar algunos trabajitos de investigación para que por lo menos vean y en lo que no hayan llevado me van a avisar para que les explique un poco mejor. Pero L'Hopital sí han debido de llevar. Y una pregunta, ¿me puedo volver Sí. la parte donde dice la derivada de un producto? La cálculo no sí sé, pero en variable compleja, ¿cómo lo hizo? Me confundí. ¿No sería que eso UZ por BZ así? ¿Esto de aquí? Sí, no, en la parte de arriba. En la puso U por Z por B por Z. Ah, ya. Esto es en cálculo 1, les decía. Acá es producto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo te digo, quiero que me derive, ejemplo, yo tengo esta función, f de z, que es z cubo coseno cuadrado de z, producto. Entonces, tu u es z cubo, tu b es coseno cuadrado. Derivas como en cálculo 1, un poco no te fijes en esto. Derivada de f' de z. Derivada del primero, 3z cuadrado. Por el segundo sin derivar, coseno cuadrado de z. Más el primero sin derivar, z cubo. Por el segundo derivado, 2 coseno de z por, vamos a poner corchete, menos seno de z, regla de la cadena. Listo, estoy aplicando la fórmula tal cual me han enseñado en cálculo, solo que ahora no tengo x, mi variable es z. ¿Sí? ¿A eso iba referida tu pregunta o era otra cosa?
Sí, esa, Inge, esa. Ya. Gracias. Inge, Ahora. ¿podemos hacer un pequeño ejemplito de producto vectorial o solo será lo mismo? Sí, podemos hacer. Digamos el mismo. Yo tengo f de z, z cubo, vectorialmente coseno cuadrado de z. Si yo quiero aplicar esta fórmula, ¿qué voy a decir? F' de z va a ser ¿qué? Derivada del primero, 3z cuadrado. Por el segundo sin derivar, pero vectorialmente, coseno cuadrado de z. Más el primero, z cubo, por el segundo derivado. Vectorialmente, 2 coseno de z por menos seno de z. Ahora tengo que hacer estos productos vectoriales. ¿Cómo haces estos productos vectoriales? ¿Qué tendrías que hacer? Ay, me ha entrado otra pizarra. Determinante. Sí, eso es como en cálculo 1, pero en complejo ha entrado otra pizarra. ¿Esta pizarra de qué es? De ecuaciones diferenciales. No quiero borrar así porque se va a borrar todo. Pensé que era pizarra en blanco. Un segundito. Borraremos. ¿Cómo me he rayado? Pues sí me entró otra pizarra. Inge, ¿será que podemos ver el hospital también, por favor? Claro, pero ahí tenemos la tarea. No se preocupen. Lo que pasa es que no estoy queriendo entrar a la tarea porque no vamos a acabar. ¿Sí? El lunes voy a avanzar más rapidito. ¿Qué tendría que hacer para sacar este producto vectorial? Como ha dicho su compañero, sí, voy a hacer una operación auxiliar. Puedo hacer con determinantes. ¿Pero qué determinantes? Aquí son dos términos. Tengo que hacerlo en forma compleja. ¿Eso qué significa? Operación auxiliar. ¿De dónde tengo que partir? Tengo que decir sea z, ¿qué cosa? X más y. ¿Sí? Es producto vectorial. Entonces, ¿qué voy a tener? Yo estoy buscando 3z cuadrado vectorialmente coseno cuadrado de z. ¿Esto qué va a ser? 3x más y al cuadrado vectorialmente coseno cuadrado de x más y. Tal vez este no era el mejor ejemplo. ¿Sí? Este es un número complejo, este es otro complejo, ¿no ve? Este complejo me va a salir así. 3x cuadrado más 2xy menos y cuadrado. Es un número complejo. Este también es un número complejo. Claro que es grande. Este es ¿cuánto? Coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y al cuadrado. Un número complejo que esté en forma de función. Aquí voy a separar parte real y su parte imaginaria. Hay que saber adecuar nada más. Lo que a ustedes les está faltando es eso. Imaginación por. Acá. Esto tengo que elevar al cuadrado, obviamente. Entonces me va a salir el primero al cuadrado, pero antes está ahí, la tengo que perder, porque aquí tengo que poner así parte real más y veces parte imaginaria. O sea, aplico identidades complejas. Coseno de x es coseno de x. Coseno de y es coseno hiperbólico de y. Menos seno de x es seno de x. Seno de y es y veces el seno hiperbólico de y. Y todo esto está al cuadrado.
O sea, esto es como si tuviera un complejo Z, ¿sí? Entonces a esto le puedo llamar yo mi Z1. Aquí está, parte real, parte imaginaria. Haré un poco de operaciones más para preguntar, para explicar. Voy a copiar esto, tengo mi parte real, más y veces mi parte imaginaria. Por esto también tengo mi parte real. Aquí está. Más, en este caso es menos mi parte imaginaria. Vamos a suponer, solo para explicar, que no hay este cuadrado, ¿ya? Porque si no se me va a hacer muy largo. No hay este cuadrado, entonces he derivado. He salido derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, y el segundo derivado solamente va a ser, vamos a mi goma. Guau. El segundo derivado solamente va a ser menos seno de z. ¿Sí? Ahora, estoy buscando eso. Entonces, por... Ay, se me va a cambiar todo. Espero no estarlos confundiendo. Pero vamos a llegar a esto. Voy a poner más ejercicios. No he considerado esto, la verdad. Porque he imaginado que ustedes se iban a dar cuenta sin necesidad de una explicación. ¿Qué pasa? Vamos a mi goma. Esta pizarra a esta hora se cansa. Voy a cambiar de pizarra, pero para la siguiente semana voy a usar una Wacom. Porque mi pizarrita ya está claudicando, creo. ¡Ah! Ahora he borrado lo que no debía. Paint. ¿Qué? Usen Paint. No, Paint no es una pizarra, Paint. Paint es un paquete. Aquí la ventaja de esta pizarra es que yo escribo como si estuviera escribiendo en un papel. El ingeniero Pedro nos enseña eso. Pueden usar, a mí no me gusta mucho, la verdad. Ah, bueno. Me parece que tardo más. Porque va jalando uno por uno, ¿no ve? Menos seno de z, ¿cuánto va a ser? Menos seno de x más y. Entonces aquí desglosamos lo que había hecho. X cuadrado más 2y, xy. Lo puedo escribir rápido. Menos, que no se puede en el Paint. O por lo menos yo no puedo. No sé, tal vez hago algo mal. Pero escribe así de rápido. Su docente. No sé qué docente es. ¿De qué materia? Tampoco sé. Lo malo de esta, que a veces se cuelga así. XY menos Y cuadrado. Por menos, y aplico la identidad. Seno de X, coseno de Y, más coseno de X, seno de Y. Este menos, puedo sacarlo hasta acá, menos, ¿y qué tengo? Parte real, 3x cuadrado menos y cuadrado, menos 3y cuadrado, perdón. Parte real, más parte imaginaria, 2xy, por, aquí necesito también parte real, parte imaginaria. Esto es seno de X por identidades, esto es coseno hiperbólico de Y, más, esto es Y veces coseno de X, seno hiperbólico de Y. Seno de Y es Y veces seno hiperbólico de Y, esta Y le he traído acá. Ahora, fíjense, esto es un complejo. Esto es un complejo.
Yo no he puesto ninguno de estos ejercicios, pero voy a ponerlos. Este es mi Z1 y este es mi Z2. ¿Y qué dice mi fórmula? Que hemos visto en el primer tema. Si yo quiero Z1 vectorialmente Z2, dice, eso es, ¿qué cosa? La parte imaginaria de Z1 conjugado por Z2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la conjugada de esta por esta y solamente voy a sacar la parte imaginaria. Solo que lo estoy ampliando. Nosotros en el capítulo 1 hemos hecho con números, ¿no ve? Les he dicho Z1 que sea 2 más 3i. Z2 que sea i menos 1. Yo quiero Z1 por Z2. ¿Eso qué es? La parte imaginaria de Z1 conjugado por Z2. Solo la parte imaginaria. Ahora no tengo números, tengo funciones. El concepto no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Entonces, no he puesto ningún ejemplo porque me he imaginado que ustedes iban a poder adecuar así. Es lo mismo. No sé si está entendido. O está en complicado, muchachos. Hablen. Dije, en el Z2, en lo que está entre corchete, ¿no sería seno hiperbólico? No, perdón, seno de X por el coseno hiperbólico de H, o sea, coseno hiperbólico de Y más I. Como... No. La fórmula dice, el coseno es función par, no te olvides. El seno es función impar. Entonces, la identidad que dice, coseno de IZ, dice, es coseno hiperbólico de Z. Seno de IZ es I veces seno hiperbólico de Z. Entonces, esta I, la he jalado afuera. Todo lo que hemos aprendido, muchachos, se vuelve a utilizar. No tienen que olvidarse las identidades. Les he dicho que se hagan formularios, si no recuerdan. ¿Sí? Entonces, yo he supuesto que esta parte se iban a dar cuenta. El producto escalar, ¿qué cosa es? Es la parte real de este mismo producto. Entonces, aquí con funciones solamente se hace más largo. Aquí con números es más cortito. Todos son números. Pero la multiplicación es igualita. La conjugada de Z1 aquí, ¿qué va a ser? 3x cuadrado menos 3y cuadrado menos y veces 2xy. Eso tengo que multiplicar con esto. Este menos, por si acaso, afecta a uno de estos dos. O al primero o al segundo, pero nunca a ambos. Entonces, este menos lo he sacado por eso aquí adelante. Es de este, no hay problema. Entonces, cuando multipliquen, ¿qué van a hacer? Parte real por parte real, menos parte imaginaria por parte imaginaria, más y veces un real con un imaginario, más el otro real con el otro imaginario. Solo que ya no tenemos números, vamos a tener funciones. Pero las fórmulas no varían, se siguen aplicando igual. No sé si está respondida su pregunta a la persona que ha preguntado. ¿Cómo hago el producto vectorial? Inge, la conjugada de Z1 sería menos 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado más y 2xy. No. Este signo negativo, Inge. No. Este signo negativo es de todo el producto vectorial, pero se coloca al primero o al segundo, nunca a ambos. Es como si estuviera factorizando un escalar. Entonces, ¿esto qué voy a hacer? Este menos se va a mantener ahí, menos. La conjugada de esto, o sea, yo quiero Z1 conjugado, eso se va a mantener hasta el final. En el final recién lo puedes aplicar. Si yo quiero Z1 conjugado, caramba, Z1 conjugado, ¿qué va a ser? 3x cuadrado menos 3y cuadrado menos y veces 2xy. Solo cambia el i. Mi Z2 es este. Z1 conjugado por Z2, ¿qué va a ser? Este por este valor.
real por real. Que me sale largo es otra cosa porque me he inventado. 3y cuadrado, seno de x, coseno hiperbólico de y. Menos imaginario por imaginario. Con este menos se hace más. 2xy por el otro imaginario. Coseno de x, seno hiperbólico de y. Más y veces un real. Un real. Con un imaginario. Más el otro real. Bueno, escrito al revés, no importa, coseno hiperbólico de y, seno de x, por el otro imaginario, menos. Entonces este más se va a volver menos. Todo esto por 2xy. Aquí está, parte real, parte imaginaria. Aquí es igual el producto vectorial, yo quiero el producto vectorial. Solo a la parte imaginaria. Entonces digo, Z1 vectorialmente Z2, que había sido la parte imaginaria. Solo esto. Había sido 3x cuadrado menos 3y cuadrado coseno de x seno hiperbólico de y menos 2xy coseno hiperbólico de y seno de x. Si me hubieran pedido producto escalar, es la parte real. Eso es lo mismo que hemos hecho, pero ya no con números, ahora con funciones. Entonces, ustedes deben de poder abstraer las fórmulas particulares a una general. Hemos aprendido nosotros con números. Aquí está. Ahora lo mismo aplicamos a funciones. Solo que es más largo porque son funciones. Y como me he inventado, peor, ¿no? No hay nada que se simplifique. Esto, pero son ejercicios operativos para aplicar fórmulas. No me interesa, pero no había puesto ejercicio, pero voy a poner un hito, por lo menos para que vean cómo se hace. Esto más para los que no han llevado y pues no están ubicando bien esto. ¿Está bien? Y fíjense, se ha pasado mi hora. Qué macana. Ya. Para el día lunes, por favor. Vamos a volver a hacer esto, así que no se preocupen. Voy a poner yo ejercicios. No los había puesto, pero los voy a poner. Entonces, en la tarea 1, voy a aumentar aquí unos 2 incisos. Pero esa es una forma de hacer. Hay otra también, que es más fácil. Esto es lo que más aparece, por eso es que he puesto esto. Entonces, voy a aumentar aquí unos 2 incisos más. Para el día lunes, ¿me van a hacer la lectura? No. Aquí no hay mucho que preguntar. Para el día lunes voy a poner un formulario de, o sea, no es control de lectura, pero es una evaluación de derivadas. Deben de saber bien la derivada, las tablas de derivación. Entonces, por ejemplo, preguntaré en el formulario, ¿no? La derivada de seno cubo de la raíz de x es, y ahí habrá 3 formulitas, ¿no? Ustedes marcarán la correcta. ¿Me entienden? Hola. Sí. ¿Ya? Entonces voy a tomar un repasito de derivadas, nada más. No del control de lectura de esto. Y ahí vamos a ver las derivadas. Lo que les había dicho de las fórmulas para productos está más adelante. Voy a ver si lo he puesto. No lo he puesto. Qué raro. Lo voy a añadir. Aquí debería haberlo puesto como producto. Lo voy a añadir. Entonces, por eso el lunes solamente un repasito de tablas de derivación para empezar este tema. Ya hemos perdido una clase, qué horror. Pero bueno, ¿Usted va a subir tabla, Inge? ya les he mandado la tabla. No envió nada, dije. ¿Cómo que no? Le voy a No, mostrar. no. Mandó Por eso, y de trigonométrica, así, nada más. les voy a mostrar dónde está.
Ustedes entran al Teams. Estoy en pantalla compartida, ¿no ve? Entran a los archivos. Aquí está. Ustedes están, déjenme mover esto. Este es el curso. Grupo. Aquí están en canales, pero aquí en general están los materiales. ¿Sí? Aquí en general. He mandado para el primer parcial, he mandado también al teléfono. En general están los formularios. He mandado formulario de derivadas, formulario de integrales. No me digan que no les he mandado. Ya les he mandado esto. A ver, entren por favor al grupo. Ahí van a ver en archivos. Ahí van a ver. Aquí está. Materiales de clase y varios, dice. Miren, el 25 de julio he mandado. Son las asistencias, los ejercicios. Me voy a ir más atrás. Otra vez es archivos. En general está. Materiales de clase. ¡Ah! No está aquí, no puedo creer. ¿Dónde está? Entonces, general. Solo están las Les he mandado, pero... O les he mandado al WhatsApp. No, Inge tampoco. Lo último que vio fue su tabla de trigonometría, formulario nada más. Más antes no les he mandado tablas de derivadas. Tampoco, No. no. Ni de integrales. Solo vio su formulario de trigonometría, nada más. De trigonometría nomás, sí. Ya les mandaré ahorita mismo lo cargo. Aquí lo voy a cargar en varios, ¿ya? Yo pensé que yo me acuerdo que les he mandado. No está más que estos. Ya, ahorita mismo lo cargo. Aquí están mis formularios. Ahorita lo voy a cargar. No hay ningún problema de eso. Ahorita lo cargo, inclusive lo puedo jalar de otro. Entonces debe cargar en mis otras clases. Digo, en mis otros equipos. Ya, ahorita mismo lo cargo y por favor verifican si lo tienen. Más directo es al WhatsApp. Estoy cargándolo en este instante al grupo de curso. El formulario de derivadas quieren, ¿no? Hijo de la puede pasar De integrales más de una vez, Inge. Qué raro, pero que Sí, no por se favor, nos haya integrales, ¿no? pasado. Por favor. Ya, ahorita se los estoy pasando. ¿Qué cosita? No lo he escuchado bien. Pásanos la pizarra de video que hicimos en clase. Esta pizarra, ¿pero para qué? No hay que copiarla, solamente era la explicación. Si quieren se las paso, no hay ningún problema. Mejor pásela. Ya, un ratito. Quiero mandarles primero los formularios porque me voy a olvidar documentos. Mis archivos. Descargas. Tabla de derivadas. Ya, ustedes me avisan. He mandado ya al WhatsApp del grupo. Derivadas e integrales me han dicho, ¿no? Por favor, verifiquen si está, por si no me voy a olvidar. En el WhatsApp del grupo. Sí, Inge, ya llegó. Ya. ¿Quieren que les pase esta pizarra tan desordenada, tan fea? Y encima me había puesto en otra pizarra. Es ecuaciones diferenciales. Sí, Inge, por favor. Igual aprendemos ecuaciones. No, pero esto no puede, se van a confundir. Esto es otra cosa. Es ecuaciones de orden n. ¿Dónde están ustedes en ecuaciones diferenciales? Ecuaciones diferenciales no Sí, homogéneas no. con coeficientes constantes. Ah, es esto. Esto es lo que estoy llevando ahorita. Lo mismo. Pero no mezclaremos. Se ha trancado mi goma.
Que era igual una explicación teórica nomás. Porque igualito que a ustedes les mando, solo que es más largo. Sí, ¿qué cosita? No lo borre de ecuaciones diferenciales y Pero es la explicación, a mí no me gusta ser tan feo, era la explicación del tema. Inge nos pregunta, Igual Inge nos sirve. Inge, Todo les sirve. Sí, dígame. aquí en las tablas de derivadas que nos envió, dice la derivada de una constante de cero y, o sea, donde dice U, B, automáticamente en vez de ponerle U, B, le ponemos Z. Claro. Ya, ya. U de Z puede ponerle o B de Z. O directamente, no. En las fórmulas, a ver, me está confundiendo. Un ratito. Les explicaré estas tablas. ¿Dónde está mi WhatsApp? Yo voy a tener que descargarme. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Yo no sé cómo han aprendido cálculo 1, la verdad. Aquí estamos. En la tabla de derivadas me dice, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sigo en pantalla compartida, ¿no? Sí, sí, se ve, se ve. Aquí está. Ya. Por ejemplo, en estas lo único que van a cambiar es en lugar de Y, ustedes van a poner f de z. Nada más. Si f de z es igual a acá, entonces me van a poner así. F' de z es igual a 0. Pues aquí lo mismo. En lugar, porque aquí dice sean U, aquí van a poner U de, ¿quién? De Z, B de Z, W de Z. K, A y N constantes. Entonces la primera, F de Z igual a K, entonces F' es igual a 0. F de Z, así me van a modificar, igual a U más B doble, entonces F' de Z, ay caramba, F' de Z, U' más menos B', etcétera. En estas, por ejemplo, en una de estas, si F de Z es igual al coseno de KU, entonces F' de Z, F' de Z es menos K seno de KU por U'. Eso nada más. Eso tiene que cambiar porque aquí ya he declarado que V y W son de Z. Entonces, en lugar de Y, ustedes ponen F de Z, F de Z, F de Z. En lugar de Y', F' de Z, F' de Z, etc. ¿Me entienden? En toditos. ¿Sí? Y esta tablita es la que tienen que aprender. ¿Alguna pregunta? No sé qué vamos a hacer con los de Cochabamba y Santa Cruz. Los de La Paz creo que sabemos esta parte. Voy a explicar más lentito y voy a hacer una recapitulación de lo que es cálculo 1 y cálculo 2. No puedo hacer más, muchachos. Preguntas. ¿Entienden cómo tienen que transformar esta tabla que les he pasado de derivadas? ¿Está claro, muchachos? En lugar de Y me van a poner F de Z. Y en lugar de Y', F' de Z. Nada más. Y esas tienen que aprender. K es constante. A es constante. N es constante. Todo lo demás igual. Son 38 fórmulas, creo. Sí, 38, ¿ven? Entonces, lo único que yo voy a hacer es voy a ponerle valores acá. Entonces, por ejemplo, les pondré, si f de z es secante de 2z, f' de z, ¿cuánto va a ser? 2 secante de 2z por tangente de 2z. ¿Sí? Así rapidito. Ya, muchachos, ya nos hemos pasado el
día lunes, hoy día deberíamos de empezar, pero me he atrasado. El día lunes estamos empezando con el tema. Más bien que son temas cortos. Integrales no, pero es fácil. Voy a poner el día de mañana, esta noche, los grupos con los temas. El tema grande es transformadas y cada grupo va a tener su propia transformada. ¿Sí? Entonces unos tendrán transformación conforme, otros transformada bilineal, transformada Z, transformada de Fourier, transformada rápida de Fourier, creo que esos son. Son varias, pero voy a escoger las aplicativas a variable compleja. Preguntas, dudas, consultas. Creo que estoy enseñando en alemán. No entienden nada, porque nadie me contesta. Ninguna pregunta, ingeniero. En ruso, Inge. ¿Qué cosita? No, nada. Ya, voy a descargar el video y lo voy a poner ahí. He abierto un canal que dice videos y pizarras y ahí se los voy a poner. Voy a ordenar un poquito esa pizarra, está muy fea. ¿Sí? Y se las voy a poner ahí. El video, por favor.